Elon está obsesionado con Marte, eso es un hecho. Pero también ha estado ocupado aquí en la Tierra, en la Antártida. Resulta que el Polo Sur esconde más misterios de los que nadie podría haber imaginado. Y en un sorprendente giro de los acontecimientos, el jefe de Tesla y un par de otros científicos han visto un enorme objeto misterioso que se mueve por el continente helado. ¿Qué es exactamente este objeto? ¿Y por qué demonios está en la Antártida? Vamos a averiguar. La primera vez que se vio el objeto misterioso, nadie pensó mucho en él. Era increíblemente grande y la mitad estaba cubierta de hielo. Así que casi todo el mundo llegó a la conclusión de que era un iceberg. Pero cuando el objeto comenzó a moverse y el hielo se desprendió, quedó claro que era otra cosa. Así que los científicos inmediatamente se pusieron a trabajar en ello. Se llevó a cabo una investigación, y los científicos descubrieron que su percepción había cambiado. Más importante aún, todos tenían diferentes teorías de lo que realmente era el objeto. Ahora bien, esta no es la primera vez que se encuentran objetos extraños en el continente. En 2022, los científicos descubrieron un ecosistema completo debajo del suelo helado de la Antártida. Los científicos habían estado estudiando el continente cuando se toparon con una abolladura inusual en la imagen satelital de la plataforma de hielo Larsen. Algunas cosas acechaban debajo de la capa de hielo. Así que decidieron investigar perforando un agujero en el hielo para ver qué había causado la abolladura. Lo que encontraron fue más que increíble. Debajo de sus pies, debajo de todo ese hielo, había un vasto ecosistema de microorganismos. El enorme hábitat subterráneo estaba a unos 1640 pies, o 500 metros, por debajo de la superficie. Y estaba lleno de miles de diminutos crustáceos conocidos como anfípodos. Poco tiempo después de este impactante descubrimiento, los científicos descubrieron floraciones de fitoplancton que vivían debajo de la superficie de la región polar. Ahora bien, este fue el que realmente los sacudió. Porque antes de eso, los científicos estaban bastante seguros de que el fitoplancton no podría sobrevivir en esas condiciones. El ambiente era increíblemente duro y no había suficiente luz solar para que el fitoplancton creara suficiente energía para sobrevivir. Pero después del descubrimiento, los científicos descubrieron que era posible que las algas sobrevivieran con tan solo el 1% de la luz disponible en la superficie. Ahora bien, la vida en la Antártida podría no sorprender a quienes estén familiarizados con el terreno helado. Pero ha habido otros descubrimientos que han empujado los límites de lo que debería considerarse normal, o incluso posible. Hace algunos años, los científicos de un barco rompehielos tropezaron con una horda de unos 60 millones de nidos de dracos en el fondo del mar de Weddell en la Antártida. Los nidos tenían unas 10 pulgadas entre ellos, y cubrían un área de alrededor de 93 kilómetros cuadrados. La parte más intrigante fue que cada nido tenía un pez padre que lo cuidaba de cerca. Tan impresionante como suena, ni siquiera se acerca a las montañas Gombrotsev. En la superficie, no hay nada emocionante en encontrar montañas en la Antártida. Pero eso es porque las montañas no están en la superficie. Nombrado en honor al científico ruso Grigori Agomburtsev, se encontró una gama completa de estos niños grandes entre 2.000 y 4.000 kilómetros bajo el nivel del suelo, debajo de las capas de hielo. Estas montañas se extendían hasta 1.200 kilómetros de ancho, y tenían unos 3.000 metros de altura, que es aproximadamente un tercio de la altura del Everest. A pesar de que estos descubrimientos datan de 1958, las montañas no se han visto físicamente. Todo lo que sabemos sobre la cordillera subterránea se obtuvo de investigaciones realizadas por científicos que utilizan radares. Las lecturas magnéticas y gravitatorias de estos radares les han ayudado a estudiar las montañas hasta la base. Pero la parte más intrigante es que nadie puede decir cómo se formó o qué sigue existiendo, porque no hay señales de que se haya desplazado sobre la placa tectónica. Otro descubrimiento fascinante es la presencia de un valle seco en la Antártida. Por difícil que sea de creer, hay un desierto en la Antártida. Puede representar solo el 0,2% de la superficie del continente, pero es increíblemente masivo. Las precipitaciones son increíblemente escasas allí, e incluso tiene enormes dunas de arena de hasta 70 metros de altura. Lo más interesante es que estas dunas se mueven una media de 1,5 metros al año. Los científicos creen que este movimiento es causado por el cambio climático, porque cuando la atmósfera se calienta, el hielo se derrite y las dunas que están sobre ellos se deslizan. Pero una vez más, se vuelve más extraño. La Antártida también cuenta con un río. Puede que suene ridículo en este punto, pero al igual que las botas de agua de las montañas, este río se encuentra debajo de las capas de hielo de la Antártida. Los científicos hicieron este descubrimiento con la ayuda de un equipo de radar de penetración de hielo que estaba montado en aviones. Al principio,
Pensaron que habían encontrado 4 ríos subterráneos diferentes que fluían independientemente uno del otro. Pero tras una inspección más cercana, resultó ser solo un río enorme. Se dice que el río tiene unas 300 millas de largo, que es mucho más largo que el Támesis en Inglaterra. Esta es probablemente la razón por la que los activistas climáticos están tan nerviosos. Porque si toda esa región se derritiera debido al cambio climático, el nivel global del mar podría aumentar 14 pies. Y eso podría tener consecuencias catastróficas. Pero ese ni siquiera es el descubrimiento más aterrador del continente de hielo. El glaciar Tuatha de la Antártida, conocido popularmente como el glaciar Doomsday, se encuentra actualmente en peligro. La investigación reveló que el glaciar apenas está adherido a su lecho marino debajo. Piense en ello como una bola de demolición al revés que cuelga de un hilo. Porque la verdad es que, en el momento en que se separe por completo, habría un movimiento rápido que podría aumentar la tasa de pérdida de hielo en todo el continente y, posteriormente, sumergir muchas partes del mundo. Un mapa del lecho marino que rodea el glaciar reveló varios surcos paralelos que quedaron la última vez que el glaciar se movió un poco. El movimiento probablemente tenga siglos de antigüedad, pero los científicos creen que el glaciar todavía se está moviendo, lo notemos o no. Finalmente, en el extremo final de estos descubrimientos antárticos se encuentra un agujero gigante del tamaño de Irlanda. Agujeros como estos se llaman polinia. Pero este es bastante reciente. Se inauguró en 2017, pero hoy ya tiene una extensión de 78.000 kilómetros cuadrados. Los científicos han tratado de averiguar qué causó exactamente esta polinia específica. Algunos apuntan al agua caliente empujada hacia arriba por las corrientes oceánicas que derriten la superficie. Pero la teoría ampliamente aceptada es que los mamíferos marinos debajo de los pisos de hielo podrían haber creado las aberturas para respirar. Pero espera, ¿qué tiene que ver todo esto con el misterioso objeto flotante que encontraron Elon Musk y otros científicos? Como establecimos anteriormente, los científicos inicialmente pensaron que era un iceberg. Esa fue la respuesta más fácil porque la Antártida es principalmente hielo. Lo que podría haber solidificado aún más la teoría es el hecho de que recientemente el iceberg más grande del mundo, A76A, que inicialmente estaba en la Antártida, se desprendió de la plataforma de hielo del Ródano. Este iceberg mide alrededor de 84 millas o 125 kilómetros de largo, y 16 millas o 26 kilómetros de ancho. Se desplazó a través de la Antártida y hacia el pasaje de Drake, que es un tramo de agua turbulento en el océano Antártico. Sobre el papel, la teoría del iceberg tiene sentido, y los científicos la habrían aceptado si no hubieran examinado el objeto más de cerca. En su superficie, encontraron marcas de derrapes y surcos que eran difíciles de explicar. También notaron que no era translúcido como suelen ser la mayoría de los icebergs. Lucía un tono único de negro. Como era de esperar, este nuevo descubrimiento inspiró otras teorías, pero la más interesante fue una nave militar. Para algunos, esto podría parecer una teoría de la conspiración, pero no lo es. Si está remotamente familiarizado con la escena geopolítica, y pensó que las superpotencias globales tienen la costumbre de usar ubicaciones remotas para probar sus nuevas tecnologías, las agencias gubernamentales de todo el mundo llevan a cabo innumerables operaciones clasificadas, y la Antártida habría sido un candidato perfecto para su experimento si no fuera por un gran problema. El 23 de junio de 1961, los países más poderosos del mundo optaron por firmar un acuerdo llamado Tratado Antártico. Al firmar ese tratado, cedieron colectivamente el derecho a estacionar su presencia militar en la Antártida, a menos que fuera con fines de investigación científica. Curiosamente, fue Estados Unidos el agresor. Ellos fueron los que desencadenaron la necesidad del tratado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos intentaron establecer un reclamo en el continente. Incluso llevaron a cabo la Operación Salto de Altura, una fuerza militar expedicionaria en la Antártida. La operación consistió en 4.700 hombres y varios barcos. El plan era entrenar al personal militar para sobrevivir a un frío extremo y también probar varios materiales. Este movimiento enfureció a varios otros países que también estaban considerando usar la Antártida para operaciones militares. Después de varias idas y venidas, el tratado fue firmado por 12 países. Australia, Argentina, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Aunque se puede argumentar que con o sin el tratado, estos países finalmente hacen lo que quieren cuando quieren, los científicos decidieron considerar otras opciones viables. Y fue en este punto que tropezaron con una de las explicaciones más factibles para el objeto en movimiento. El objeto era un meteorito. Los meteoritos son fragmentos que se desprenden de los asteroides.
Los asteroides, por otro lado, son pequeños cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Un gran número de estos se pueden encontrar entre las órbitas de Marte y Júpiter. Pero como Marte está cerca de la Tierra, a veces los asteroides chocan contra el planeta. En promedio, los asteroides con un diámetro de 1 kilómetro chocan contra la Tierra cada 500.000 años. Mientras tanto, los asteroides más grandes con un diámetro de 5 kilómetros chocan contra la Tierra una vez cada 20 millones de años. La explosión de asteroide más reciente que ocurrió sobre la Antártida ocurrió hace unos 430.000 años. Según los informes, el asteroide debería haberse estrellado en la superficie de la Antártida. Pero explotó en el cielo en lo que ahora se conoce como estallido en el aire. El estallido en el aire provocó que varias esquirlas de roca espacial cubrieran la superficie debajo de la explosión. Es importante tener en cuenta que los estallidos en el aire son más destructivos que un choque normal de asteroides porque pueden destruir un área de superficie muy grande, mientras que un asteroide solo afecta el área en la que aterriza. Ahora, dado que la Antártida no ha sido atacada adecuadamente por los humanos en los últimos 500.000 años, los meteoritos de las explosiones en el aire del asteroide permanecieron en su mayoría intactos. Y si esta teoría se sostiene, esta podría ser la primera de muchas otras. El extraño color del objeto probablemente fue el resultado de un par de factores. El asteroide que explotó sobre la Antártida tenía 150 metros de ancho. Pero cuando explotó, sucedió muy cerca de la superficie. Esto llevó a que los fragmentos ricos en níquel y magnesio reaccionaran con el hielo antártico. Y esta reacción fue la que provocó el extraño color de los meteoritos. Por ahora, los científicos se han conformado con esta teoría. Están considerando que el hecho de que pasó desapercibido durante tanto tiempo se debió al hielo que lo cubría. Y la razón por la que tenía esa extraña marca era por su clima, y el hecho de que había permanecido bajo el agua durante tanto tiempo. Sin embargo, todavía hay algunos que han expresado sus dudas. Es comprensible que no todos estén convencidos. Pero la realidad es que la teoría más simple suele ser la más precisa. Es como cuando los científicos alguna vez pensaron que habían descubierto una pirámide real en la Antártida, solo para descubrir que era algo completamente diferente. La pirámide era en realidad una montaña desgastada por miles de años de erosión. La verdad finalmente se establecerá cuando se haya realizado la investigación adecuada. El continente árido, la Antártida, guarda muchos secretos y, por esa razón, se ha convertido en la base de la investigación científica. Y varios expertos, incluido Elon Musk, han estado ocupados tratando de desentrañar sus misterios. Recientemente, se descubrió la verdad detrás del continente. Y por lo que ha revelado el CEO de SpaceX, el nuevo descubrimiento desafía todo lo que se sabe sobre esta gran extensión de tierra helada. Entonces, ¿qué último detalle han descubierto Musk y su legión de científicos sobre la Antártida? La Antártida es un desierto de hielo increíblemente duro y aislado. Pero también se encuentra en el polo más austral de la Tierra, siendo nuestro quinto continente más grande. Su naturaleza misteriosa es la razón por la cual los asentamientos de investigación han elegido poblarlo. De media, y a pesar de la repentina desaparición de algunas personas, en un momento dado se pueden encontrar en el continente entre 1.000 y 5.000 personas. Para que un continente más grande que Europa sea casi habitable, los científicos han estado convencidos durante mucho tiempo de que guarda muchos secretos. Así que nos sorprende que Elon Musk se haya abierto paso en la conversación. El entusiasta de la ciencia vive para los misterios y para lograr lo imposible. Su trabajo en la industria en gran parte desconocida de la exploración espacial, específicamente en Marte, ha exhibido su curiosidad por lo desconocido. ¿Y qué hay más misterioso que un gran continente de hielo? Elon disfruta ser parte de la conversación, y considerar lo poco que sabía del continente en el pasado. El emprendedor en serie invirtió meses y meses de investigación que condujeron a varios descubrimientos impactantes. Sin embargo, el descubrimiento más reciente, y el que cubriremos en este vídeo, está envuelto en una pregunta muy desconcertante sobre el pasado del continente. ¿La Antártida siempre fue un desierto helado? Todo comenzó cuando unos científicos descubrieron una muestra de ADN de 1 millón de años en el continente. Este ADN fue descubierto en el mar de Scotia, ubicado justo al norte del continente. El antiguo material genético descubierto se extrajo de las profundidades de unos 584 pies bajo el lecho marino. Y aunque no se sabe a ciencia cierta, los científicos mencionan que podría haberse originado a partir de un grupo de fitoplancton conocido como diatomeas. Este ADN es tan antiguo que ahora es el ADN marino más antiguo que se encuentra en los sedimentos del fondo marino. A pesar de que aún no se sabía mucho sobre el ADN,
Fue revelador, ya que se convirtió en la base de la idea de que la Antártida había sufrido varias transformaciones para convertirse en lo que es hoy. Después de que se descubrió el ADN, los científicos sabían que había más evidencia para encontrar, por lo que un grupo de ellos se dispuso a descubrir más pruebas de que el continente había sido más habitable en el pasado lejano, y había sufrido una serie de cambios radicales. La misión consistía en encontrar fósiles de plantas o animales que habían existido hace millones de años. A pesar de la dificultad de llegar al continente, los científicos estaban dispuestos a darlo todo. Para llegar a la parte específica del continente relevante para la investigación, volaron a América del Sur. Y soportaron un duro viaje de 5 días a través de uno de los mares más mortíferos de la Tierra, el pasaje de Drake. Al llegar a la orilla, se aventuraron a salir a la isla James Ross para comenzar su caza. Y después de semanas de cazar y clasificar sistemáticamente rocas, se ganaron el premio gordo. Los científicos encontraron toneladas de fósiles de criaturas marinas, dinosaurios y aves que vivieron desde finales del período Cretácico, hace unos 71 millones de años. Además de los animales grandes, también descubrieron las alas delanteras fosilizadas de una especie de escarabajo que vivió hace unos 20 millones de años. Pero lo más extraordinario fue el descubrimiento de espermatozoides de 50 millones de años en la caja del óvulo de una especie de gusano extinguida hace mucho tiempo. Estos descubrimientos lo cambiaron todo porque aunque todavía tenían que hacer más análisis a los fósiles, los científicos empezaron a asentarse con una nueva teoría. Empezaban a creer que el desierto helado fue una vez una selva tropical con vegetación exuberante y árboles tropicales. ¿Por qué? ¿Qué otra teoría podría explicar la presencia de dinosaurios y restos de aves en el continente? Incluso si hubo dudas inicialmente, más descubrimientos en el futuro solidificaron su postura. Y uno de ellos fue el descubrimiento de una enorme colonia de cría de peces de hielo. En 2021, algunos científicos descubrieron la colonia de cría de peces más grande conocida en el mar de Weddell en la Antártida. La colonia, que contenía 60 millones de nidos, había sido encontrada a más de 400 metros bajo el nivel del mar por la plataforma de hielo del mar de Filchner. Y a través del sistema de cámara de sapo utilizado, los científicos pudieron deducir que la colonia fue creada por una especie de pez de hielo conocida como Neopagyptopsis sinoa. El descubrimiento de la colonia fue un indicio de que la vida solía existir en el planeta antes de que se congelara. Otra prueba fue el descubrimiento de esponjas bajo el hielo del continente. En 2021, unos geólogos estaban perforando el hielo y de repente chocaron contra una roca. Ninguno de ellos notó nada hasta que un científico vio el vídeo que se había hecho durante el proceso. El científico descubrió organismos esponja en la roca. Era bastante extraño que hubiera esponjas prosperando debajo de las capas de hielo, pero lo que era aún más extraño era la realidad de otros organismos que vivían en la misma roca. Pero hubo sorpresas aún más extrañas por delante porque en junio de 2022, algunos científicos notaron un surco en la plataforma de hielo Larsen en la Antártida. Y debido a descubrimientos anteriores, supusieron que un río corría debajo del hielo. Entonces, para confirmar, perforaron el hielo como lo habían hecho durante años. Y en lugar de encontrar un río con quizás 1 o 2 organismos, descubrieron un ecosistema completo. Los organismos encontrados eran crustáceos parecidos a camarones que nadaban a unos 1.600 pies por debajo del hielo. Los científicos decidieron no perturbar el ecosistema, por lo que optaron por estudiarlo desde lejos. Pero los organismos no fueron las únicas cosas enterradas bajo el hielo del continente. En un descubrimiento reciente, los científicos descubrieron una cadena montañosa que tenía unos 1.200 kilómetros de ancho y una altura de 3.000 metros, un tercio de la altura del monte Everest. Cada centímetro estaba cubierto de hielo, y el descubrimiento se había hecho debido a las fluctuaciones de gravedad anormales que se habían descubierto al pasar por esa región. Hasta la fecha, nadie ha visto la montaña físicamente, pero las lecturas gravitatorias y magnéticas indican que todavía está allí. Para que algo tan grande estuviera completamente enterrado bajo el hielo, demostró que una vez que se removiera, se descubrirían muchos secretos. Pero dado que era un asunto peligroso intentar eliminar las capas de hielo, decidieron hacerlo virtualmente. Los investigadores utilizaron datos de la Agencia Espacial Europea sobre la gravedad total de la Tierra para medir los cambios que se habían producido en el continente. Con la ayuda de los datos obtenidos de la agencia y otros satélites, pudieron eliminar virtualmente el hielo de la Antártida, y eso les permitió obtener una vista del lecho rocoso debajo del hielo. Y allí vieron pruebas del pasado del continente cuando aún formaba parte del supercontinente Gondwana. Gondwana existió hace unos 180 millones de años, y estaba formada por los actuales continentes del hemisferio sur. Aunque la eliminación virtual del hielo fue solo una simulación,
fue suficiente para mostrar cómo era la Antártida. Con todos esos descubrimientos como prueba, no cabía duda de que iban por buen camino. Pero también llevó a otra pregunta: ¿qué causó los cambios? De hecho, la evolución se ha producido a lo largo de los años, e incluso la parte de la Tierra en la que vivimos actualmente ha sufrido algunos cambios importantes. Pero un cambio tan drástico como el ocurrido en la Antártida debe haber sido provocado por algo muy grande, y para ello los científicos idearon dos teorías. La primera teoría era que el hielo se formó como resultado del cambio climático global. Según los científicos, en los períodos anteriores a la era cenozoica, la Antártida era mucho más cálida y tenía una vegetación diversa. La temperatura promedio del continente osciló entre 30 y 51 grados Fahrenheit, y los dinosaurios vivían cómodamente en el continente. ¿Por qué no? Incluso después de que los asteroides acabaran con todos los dinosaurios y otros mamíferos, el continente permaneció sin congelarse. Pero todo cambió hace unos 34 millones de años cuando las temperaturas globales cayeron un promedio de 5 grados centígrados, y eso condujo a la congelación del continente. A pesar de lo que parece, el cambio de temperatura no ha sido drástico. Todo comenzó hace unos 66 millones de años, en la era cenozoica. El nivel de dióxido de carbono disminuyó constantemente durante ese período y, según los científicos, una vez que los niveles de CO2 cayeron por debajo del nivel crítico, la temperatura se volvió más fría. Y esto condujo a la formación de capas de hielo y glaciares que congelaron el continente. Tan válida como parecía esta teoría, no había pruebas que la respaldaran, por lo que propusieron una segunda teoría que era que el continente se estaba congelando debido a cambios dramáticos en los patrones de circulación oceánica. Según la teoría, el pasaje de Drake, que conecta el extremo sur de América del Sur con la Antártida, se profundizó repentinamente hace unos 35 millones de años, y esto condujo a una reorganización total de la circulación oceánica. Y este cambio en la circulación oceánica aumentó la separación de la masa terrestre de la Antártida de América del Sur, que fue lo que condujo a la formación de la Gran Corriente Circumpolar Antártica. La corriente actuó como una especie de barrera de agua al bloquear efectivamente el agua más cálida y menos salada del Pacífico Central y el Atlántico Norte para que no fluyera hacia el sur, hacia la masa terrestre antártica. Este aislamiento resultó en una disminución de la temperatura, lo que llevó a la congelación del continente. Ahora, las dos teorías mencionadas podrían ser las únicas razones detrás del cambio en el continente, pero más que algunos otros científicos encontraron una manera de vincular ambas teorías porque creen que era la mejor manera de explicar lo que ocurrió en el continente. Según ellos, la profundización del pasaje de Drake provocó un cambio en la circulación oceánica. El nuevo patrón, que es similar a los que se encuentran en la corriente del Golfo, dirigió las aguas cálidas hacia el norte a un cambio en las corrientes oceánicas, lo que resultó en un aumento de las precipitaciones. Y dado que las lluvias continuas redujeron el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera, la temperatura del continente comenzó a disminuir hace unos 35 millones de años. La caída en los niveles de dióxido de carbono se debió a un proceso conocido como meteorización de silicatos. En este proceso, las rocas que contenían silicatos se desgastaron con la lluvia, y esto provocó que el dióxido de carbono de la atmósfera quedara atrapado en la piedra caliza. Entonces, la caída de CO2 se volvió tan significativa que se produjo una glaciación, y el continente se convirtió en una gran masa de hielo. Esta explicación parece muy válida porque el efecto sobre el cambio climático y los cambios en la circulación oceánica se han notado bastante recientemente, pero esta vez está revirtiendo lo que sucedió hace 35 millones de años. En el último trimestre de 2022, las dos regiones polares de la Tierra experimentaron inesperadas olas de calor simultáneas. La temperatura de la región alcanzó una altura nunca antes vista, con una temperatura promedio en la Antártida de 8,6 grados Fahrenheit o 4,8 grados Celsius, mientras que la de la región del Ártico fue de 6 Fahrenheit o 3,3 Celsius más alta de lo normal. Otro descubrimiento realizado tuvo que ver con la capa de ozono. Esta capa que se encuentra en la estratosfera de la Tierra protege a la Tierra de los dañinos rayos ultravioleta del Sol. Y en el Día Mundial del Ozono en 2022, se descubrió que la capa de ozono de la región antártica se había agotado, y el agujero era más grande que todo el país de los Estados Unidos. Es importante saber que el agotamiento de la capa de ozono puede conducir al calentamiento global, que es un aumento en la temperatura de la atmósfera. Y para la Antártida, esto podría significar que el hielo se derrita por completo. Desafortunadamente, esto ya está sucediendo. Recientemente se descubrió que el iceberg más grande del mundo conocido como A76 se desprendió de su plataforma en la Antártida, y comenzó a derivar hacia el pasaje de Drake.
Este hielo, que tiene alrededor de 84 millas de largo y 16 millas de ancho, se derretirá en el camino y podría aumentar el nivel del mar, lo que podría provocar inundaciones. Aunque es interesante descubrir que el continente alguna vez fue una selva tropical, y muchos podrían estar de acuerdo en que habría sido un espectáculo digno de contemplar, nadie quiere que el hielo se derrita ahora debido al efecto drástico que tendría en los humanos, no para mencionar el planeta como un todo. Por lo tanto, se ha intensificado la investigación para comprender mejor qué condujo a la transformación completa del continente a fin de determinar los pasos a seguir para evitar que ocurra un cambio tan grande. Pero, ¿qué piensas? ¿Fue la Antártida alguna vez una selva tropical? ¿Y deberíamos dejar que la naturaleza siga su curso, incluso si eso podría significar el fin de la civilización tal como la conocemos? ¿E incluso si pudiéramos ser los culpables del calentamiento del planeta? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.